todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Profesor, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, profesor. Profesor, buenas noches, compañero, buenas Muy noches. buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Ya en unos minutos vamos a estar iniciando. Estoy terminando de coordinar unos temitas acá técnicos y ya. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a todos. A ver, muy bien, ahora. Buenas noches, Muy profesor. buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, profesor. buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Ya, un momento, por favor. Ya voy a estar. Profesor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Ya en breve vamos a estar iniciando. Un minuto, por favor. Estoy terminando de solucionar acá un tema técnico. Por favor, un minutico de paciencia. Les, ¿me puedes confirmar si se escucha, porfa? Sí se escucha. Ya, listo. Ya voy a empezar entonces a transmitir el contenido. Un momento. Por último, solamente confírmame, Les, si se ve el material. No sé por qué no lo puedo visualizar acá. No, todavía no se ha logrado compartir. Mm. Ya lo estoy compartiendo. ¿Y ahora? ¿Ahora se puede ver? A ver, se está compartiendo algo de momento. No.
No se ve todavía, ¿no? Lo voy a volver a reproducir entonces, a ver. Tú lo tienes ahí, ¿verdad? Sí, Juan, déjame intentar compartir, a ver un momento. Sí, por favor, porque no me está dejando compartir. A ver, acá estoy intentando. Ya, perfecto. Ahí me escuchas, ¿verdad? ¿Me escuchas, verdad? Sí, Juan, se escucha bien. Ya, perfecto. Entonces, a ver, vamos a estar. Listo. Ahí me escuchan, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Entonces yo creo que solo que no sé. ¿Y acá también me estás escuchando? Creo que tengo un problema con el micro, con el audífono. ¿Me estás escuchando ahí, Les? Se escucha claro, fuerte y Ah, claro. ya, perfecto, listo, perfecto. Lo puedes ampliar entonces el material y vamos a empezar. Disculpen la demora, disculpen el tema técnico. Entonces, vamos a ampliar entonces el material y vamos a estar dando inicio al día de hoy a lo que es nuestro curso de cultura general. Entonces, bienvenidos a todos. Otra vez, disculpen ahí la dificultad técnica. Entonces, vamos a estar dando inicio. Puedes seguirles dándole clic nomás. Listo. Entonces, el anuncio semanal que les tengo para el día de hoy, pues recordarles a todos la importancia de lo que estamos teniendo en este momento de las actividades en el colegio, ¿no? Entonces, en este momento tenemos nuestro Black Friday para que ustedes puedan ingresar, ¿sí? Y puedan, pues, obviamente, ir participando si tienen la facilidad. El Black Friday es si ustedes desean cancelar un grado completo, lo pueden hacer y el grado en este momento está a precio promocional de tan solo 399 soles y 2 grados si quieren adelantar 699 soles. Al cancelar este Black Friday van a poder participar de lo que va a ser el sorteo navideño que vamos a estar entregando más de 4,000 soles en premios. ¿Sí? Pueden participar desde 89 soles que es una pensión equivale a un ticket, ¿sí? Entonces esto va a ser por todo noviembre y diciembre, ¿listo? Entonces vamos a seguir dándole clic, por favor, ahí les. Listo, continuamos. Este es el curso de cultura general. Entonces, en esta sesión del día de hoy vamos a estar hablando de los libros que hicieron historia. ¿Sí? Entonces, esta sesión número 8, 20 de noviembre, ¿sí? Y entonces vamos a estar hablando de algunos de estos temas que yo creo que son bastante interesantes y que vamos a estar recordando en algún momento si quizás ustedes los han leído, algún libro que les ha llamado la atención y quizás de los que vamos a estar mirando, ¿cuál de estos en algún momento cuando estuvieron hace algunos años o recién lo han podido leer y lo importante que han sido en este momento para lo que es la sociedad, ¿no? Listo, entonces vamos a continuar solamente dándole un clic y vamos a hablar de por qué es importante hablar de este tema, ¿sí? Entonces, los libros que hicieron historia son más que simples textos. Son obras que transformaron el pensamiento humano, inspiraron revoluciones e impulsaron avances científicos y dieron forma a culturas enteras. Estudiarlos nos ayuda a entender, obviamente, cómo es que las ideas se han ido evolucionando y vamos a estar mirando también lo que es el pensamiento crítico y el poder del conocimiento
lo que ha podido tener este poder para cambiar la realidad, ¿no? El conocimiento de una u otra forma de algunas otras personas de hace mucho tiempo han permitido de que se hayan desarrollado algunos cambios importantes a lo largo de lo que ha sido nuestra sociedad, ¿no? Entonces, vamos a estar mirando. Listo, vamos a estar mirando por acá. Listo, muy bien. Siguiente diapositiva, Leslie, por favor. Siguiente, muy bien. Entonces, hasta ahí. Entonces, el objetivo de la clase sí va a ser reconocer cómo ciertos libros, ¿sí?, han transformado la cultura y la ciencia, la política y la forma en la que entendemos el mundo. Y no sé si ustedes han visto en algunos videos ahí en YouTube o en TikTok, muchas personas ponen lo que son sus libros favoritos y lo recomiendan para que otros lo puedan ver también, ¿sí? Entonces, este videito que vamos a ver a continuación es de un lector o un crítico bastante importante en YouTube, de lo cual pues nos enseña uno de los libros que hoy día son los más leídos en este 2025. Listo, vamos a ver el siguiente videito, Leslie, por favor. No se escucha. ¿No tiene aules? No, al parecer no se logra proyectar el audio. A ver, dame un momento. Mira, salte un momentico, como que ya no compartas más, y antes de compartir, si quieres yo te voy mostrando en este momento. Disculpen ahí la falla, un momentico, disculpen. Listo, compartes normal, y antes de compartir abajo. El día de hoy no pude dictar desde la oficina misma porque hay dificultad aquí en casa, me tocó venirme rápido, pero ya en un momento voy a estar solucionando esto. Disculpen otra vez. A ver, mientras que se soluciona el tema, ¿se acuerdan más o menos? Y vamos a estar dando algunas ideas para quizás los estudiantes que no estuvieron anteriormente, ¿sí? ¿Qué estuvimos viendo en la clase anterior? ¿Sí? Entonces, algunos comentarios de lo que estuvimos viendo en la clase anterior, mientras que solucionamos el tema. Entonces, algunos comentarios. ¿Qué clase estuvimos viendo el jueves pasado? ¿Quién se acuerda? Leyendo simitas, muy bien. Leyendo simitos, muy bien, Jessica. Ahora sí se escucha, perfecto. Entonces, leyendo simitos, muy bien, solamente darle, ampliar la pantalla y ya en un momento ya te digo para reproducirlo. Es en la parte de abajo, eso, perfecto. Listo, entonces, ¿qué más estuvimos viendo? La Dama de la Nieve, mitos y leyendas, muy bien, sobre la leyenda, estuvimos hablando del Minotauro, de la Llorona, muy bien, perfecto, eso me gusta que puedan haber estado prestando bastante atención. Listo, entonces ahora sí vamos a ver el videito y préstenle atención a los libros que aparecen en este video. Solo darle clic en ella. Listo, entonces en este videito que dura solamente 15 segundos, podemos ver que él nos recomienda lo que son tres. No podemos seguir en la siguiente. En este videito que él nos muestra, podemos ver que hay tres libros. Lo que es El Jugador, que es un libro que trata un poco del tema de la economía y todo esto, de cómo poder mover las finanzas y esto, ¿no? Y hay otro libro que él también recomienda en este videito, que es el tema justamente de lo que es el
lo que es Nuestros Muertos. Este libro que son Nuestros Muertos habla justamente de los miedos, habla justamente de los problemas que quizás muchas veces a veces uno puede enfrentar. Entonces estos son uno de los que se pueden ver. También podemos ver lo que es Orgullo y Prejuicio. Muy bien. Y ahora vamos a abrir un poquito los comentarios. Sí, disculpen otra vez las dificultades técnicas que hemos tenido. Y vamos a ver con esta pregunta: ¿cuál es el libro que más recuerdan haber leído? ¿Sí? Entonces, en sus comentarios pueden ahí escribir cuál es el libro que más han leído, ¿sí? A través de los comentarios. Antonio Bancés, muy bien. A ver, acá lo estoy leyendo. La vaca, sí, la culpa es de la vaca. Bueno, la Biblia, muy bien. A ver, ¿qué otro nombre? La Foca, muy bien. La Biblia, sí, muy bien. Mario Vargas Llosa, muy bien. A ver, quiero leerles. 100 años de soledad, muy bien. Nueva Julieta. La planta de la naranja, muy bien. El diccionario, muy bien. Psicología, el padre rico para el pobre. Batalla de Ayacucho, muy bien. Doña Bárbara, Valentía, los 10 mandamientos, muy bien. Nuestros muertos. Bueno, ¿qué libro han leído? No lean los libros que aparecen en la imagen, sino qué es el que ustedes últimamente recuerdan que han estado leyendo, ¿no? Entonces, la Biblia, muy bien. El psicoanalista, muy bien. Harry Potter, Don Quijote de la Mancha, muy bien. Paco, muy bien, perfecto. De muchos de los que ustedes comentaron, vamos a estar hablando el día de hoy, vamos a estar profundizando, ¿sí? Y cualquier otro comentario que ustedes quieran hacer para nutrir la clase son bienvenidos, ¿listo? Entonces, vamos a seguir con la TIM. Y en este primer libro, que son de los que han marcado lo que es nuestra historia, ¿sí? Les podemos seguir con la siguiente imagen. Es la Biblia. Evidentemente, como ustedes pudieron mencionar, como ustedes pudieron, uno de los libros que más ha marcado la historia ha sido la Biblia. Y acá es totalmente respetable este espacio para los que creen o los que no creen, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando y profundizando un poco de lo que ha sido este libro y cómo ha transformado la sociedad. No sé si se acuerdan, pero en las clases anteriores de más o menos de julio, agosto, estuvimos hablando de los inventos que cambiaron la historia. Y uno de los inventos que más cambió la historia fue la imprenta de Johannes Gutenberg, porque fue uno de los primeros libros, ¿sí? Fue él la persona que se encargó de imprimir unos libros de la Biblia, ¿sí? Para que las personas pudieran conocer justamente los derechos, la palabra de Dios, los evangelios, todo. Y después de ello se ha ido poco a poco imprimiendo lo que fueron los demás libros, ¿no? Y la Biblia, ¿sí? Es la creación literaria más exitosa, ¿sí? De todas. Cada año se imprimen más de 100 millones de Biblias. Estas Biblias las venden o la mayoría de ellas las regalan también, ¿sí? Entonces hay en varias partes del mundo, ¿sí? Un proyecto que se llama Acabar con la Pobreza Bíblica, de llevar una Biblia a cada hogar en todo el mundo. ¿Sí? Y para nosotros podemos decir, no, profesor, eso es fácil, una Biblia está quizás ahí en mi casa, en la sala o algo así, ¿no? Pero en algunas partes este libro ha estado prohibido por el contenido que tiene, ¿sí? Entonces la Biblia es una colección de textos religiosos fundamentales para el cristianismo, el judaísmo y considerado por los creyentes como la palabra de Dios inspirada. La palabra Biblia proviene del griego Biblia, que significa los libros. Y es uno, como les mencioné, es el libro más influyente de la historia, base de religiones, arte, leyes y valores morales durante siglos. ¿Mm? A través de sus comentarios, ¿sí? ¿Cuál fue el último texto, versículo, frase, sí, versículo
que recuerdes haber leído en la Biblia o que te haya impactado, ¿sí? Entonces, muy bien, Judy, la Biblia se divide en el Antiguo y Nuevo Testamento, muy bien. Pero a ver, en sus comentarios, más o menos, ¿recuerdan cuál fue esta parte que les haya impactado de último? ¿Sí? Quizás cuando fueron a una misa, cuando fueron a la iglesia, ¿sí? Cuando estuvieron quizás, no, mi abuelita una vez me leyó este texto, ¿sí? No, mi mamá es cristiana, pero yo no, pero me dice esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue las últimas historias o frases que ustedes recuerdan haber leído en la Biblia? Apocalipsis, Salmo 23, muy bien. El hijo pródigo, muy bien. Juan, versículos 10 y 10. La creación, muy bien. Apocalipsis, sobre el fin de la humanidad, muy bien. Bueno, hay varios que están leyendo sobre Apocalipsis. Salmo 86, 16. Abel y Caín, muy bien. Salmos 19. Salmos, bueno, Juan 3:16, muy bien. Listo. Entonces, creo que libros que todos los días, no es todos los días, pero sí varias veces al mes, creo que hemos escuchado y volvemos a leerlo, ¿no? O quizás, como les menciono, quizás no es obligatorio leerlo, ¿no? Y acá tampoco les estoy diciendo que es obligatorio. Si lo pueden leer, obviamente, pues es mucho mejor para ustedes. Pero es un libro que es tan antiguo y que hoy todavía sigue marcando la diferencia. Es un libro que, como les menciono, ha sido revolucionario en tiempo, ¿sí? Porque en algunos países dejan que este libro pueda ingresar. Como les menciono, quizás acá nosotros es fácil leer la Biblia, es fácil conseguir una Biblia, ¿no? En la librería o algo, pero en otros países es muy complicado poder conseguir una Biblia. Y a ver este videito a continuación, solamente vamos a darle clic ahí, Leslie, a la misma página, y vamos a ver este videito. La Biblia es la palabra de Dios, un conjunto de 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, escritos por más de 40 autores en un periodo de 1500 años. Se divide en dos partes. El Antiguo Testamento, que narra la creación, la historia de Israel y las promesas del Mesías, y el Nuevo Testamento, que relata la vida, muerte y resurrección de Jesús, junto con la expansión de la Iglesia cristiana. Su formación fue guiada por Dios, seleccionando textos que reflejan su voluntad. Su propósito es revelar el plan de salvación, enseñar la verdad, guiar a la humanidad y ofrecer esperanza en Cristo. Suscríbete a nuestro canal YouTube La Biblia para aprender más sobre la palabra de Dios. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente imagen. Y la Biblia, como tal, para muchos dicen, no, es un libro que es antiguo, ahorita no tiene relevancia, ¿no? Quizás es un libro histórico. Hay muchas personas que piensan acerca de ello y, como les digo, es totalmente respetable el punto de creencia de cada uno de ustedes, ¿sí? Y cada uno también, pues, de acuerdo a lo que, a la forma en que ha sido criado. Por lo general aquí en estos países latinoamericanos, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, todos hemos tenido esta influencia cristiana, por decirlo así, influencia católica, cristiana, bueno, hay diferentes quizás otras religiones que parten de la creencia en Dios de diferente forma, que todo es respetable y que cada uno también tiene que buscar la forma en la que es correcto de creer, ¿no? Y varios de los versículos que han marcado la diferencia son versículos que ustedes mismos han comentado, Juan 3:16, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son textos pequeños de la Biblia que han marcado la diferencia para muchas personas, ¿sí? Hay muchas personas que cuando leen estos versículos, yo no sé ustedes, las personas que leen la Biblia ahí en sus casas, ¿qué sienten ustedes cuando la leen? ¿Sí? ¿Qué les transmite la Biblia cuando ustedes la leen, no? Hay algunas personas que les transmite paz, no, profesor, yo no la leo, entonces a mí no me transmite nada, ¿sí? Profesor,
me transmite tranquilidad, profesor, pero también me regaña la Biblia, ¿no? Porque hay algunos versículos que también hablan de que uno tiene que portarse bien, de responsabilidad, ¿sí? Entonces, de poder adquirir con algunos de ustedes paz, esperanza, ¿no? Entonces, muy bien, ¿no? Profesora, leer la Biblia nos ayuda a tener una tranquilidad, muy bien, tener mucha más fe y reflexión. Entonces, esto es lo que ha sido el libro más importante de toda la historia, la Biblia, ¿sí? Y acá viene una pregunta para todos ustedes en sus casas. Si ha sido el libro más importante de la vida, ¿sí? Y el que más ha tenido impacto a través de muchísimos años, ¿por qué es que nosotros no la leemos? ¿O por qué no tenemos lo que menciona? ¿O por qué no la estudiamos? ¿Sí? No, profesor, es que me aburre. No, profesor, es que yo no soy religioso. Bueno, ahí solamente les va esa pregunta para ustedes, para que ustedes la puedan contestar en sus casas. ¿Listo? Vamos a seguir con la clase y vamos a mirar lo que ha sido otro de los libros que más ha marcado la historia. Y esta es la historia de la Ilíada y la Odisea, escrito por Homero. No sé cuántos de ustedes han visto la película de Troya. ¿Eh? ¿Han visto alguna vez esa película de Troya? Donde aparece Brad Pitt, Orlando Bloom, ¿sí? Varios otros actores bastante importantes, ¿sí? Pero esta película de Troya justamente es basada en la vida real, ¿sí? Donde narra el tema de la guerra por ir principalmente por expansión, ¿no? Porque todas las guerras principalmente en la historia han sido por tener más territorio, ¿no? Ha sido por expandirse, por llegar a tener nuevos minerales, por mejorar la economía. Entonces yo quiero ir a este otro lugar porque tiene esto, entonces voy a la guerra, ¿no? Entonces, en esta historia que es tan interesante, habla un poquito de la historia de lo que ha sido Grecia, ¿sí? De lo que ha sido los espartanos y cómo van a Troya justamente a pelear. Y en esta historia en particular, no se fue a pelear por lo que era un terreno, una economía o algo así, porque en este caso eran países que estaban en ese momento en tregua o tenían cierta amistad, cierta alianza, ¿no? Pero entonces en este caso llegó un momento de la historia donde estaban brindando y cuando estaban brindando, uno de ellos, de los príncipes de Troya, le da por la idea de robarse a la esposa de los que eran sus aliados. Sí, ahorita vamos a ver un poquito más esta historia y fue por Helena. Muy bien, vamos a darle clic ahí para conocer un poquito más la historia en la parte del texto que viene a continuación. Solamente darle clic, muy bien. Y la Ilíada, sí, es justamente la parte donde llega y secuestran a la esposa, ¿no? Que es Helena, ¿no? Y en ese secuestro de Helena, que no era un secuestro, sino que la verdad sí se había enamorado de Paris y se había ido a Troya, ¿no? Y querían, bueno, formar una familia y todo esto, ¿no? La guerra de Troya se empezó a armar justamente por el tema de que Helena, al parecer había sido secuestrada, pero que ya después se había ido a lo que fue Troya, de una forma, ¿sí? De amorío, ¿sí? Y por eso fue que empezó la guerra, ¿no? Y entonces Homero, que es uno de los que escribió esto, narra, ¿sí? Lo que es esta historia con el regreso de lo que fue Odiseo. Odiseo, yo no sé si ustedes se acuerdan de la película, de la persona que encargó de darle la idea a los griegos de armar un caballo para que los troyanos creyeran que era para los dioses y que ahí se escondieron todos los griegos. No sé si se acuerdan de la película. Y Odiseo, sí, es justamente esta persona que se encargó de ello. Y la Ilíada y la Odisea se encarga de contar
más a profundidad esta historia. Aquí en este libro podemos ver temas principales de la guerra, venganza, el honor, el destino contra el libre albedrío y la mortalidad y la amistad, ¿no? Entonces es un libro que vale la pena verlo y vale la pena poderlo leer y también poder ver la película para conocer un poquito más los detalles. Vamos a darle clic para poder ver el videito a continuación. La guerra de Troya, según la Ilíada de Homero, es un conflicto entre los griegos y los troyanos. La guerra comienza cuando Paris, príncipe de Troya, rapta a Helena, esposa de Menelao, el rey de Esparta. Para recuperarla, los griegos liderados por Agamenón, hermano de Menelao, lanzan una expedición a Troya. La guerra tendría una duración de 10 años. La Ilíada se centra en un breve periodo durante el último año de la guerra, destacando la ira de Aquiles. La disputa entre Aquiles y Agamenón sobre una esclava llamada Briseida lleva a Aquiles a retirarse del combate, lo que afecta gravemente a los griegos. La muerte de Patroclo, amigo íntimo de Aquiles, a manos de Héctor el príncipe troyano, provoca el regreso del héroe griego al campo de batalla, culminando en la muerte de Héctor. La obra termina con el funeral de Héctor, sin narrar la caída final de Troya. Muy bien, entonces este libro y esta película, como les menciono, tiene varios temas. La guerra, la venganza, el honor, sí, el destino, la mortalidad, la amistad, todo, ¿no? Y vamos a ver un poquito más a continuación. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva y vamos a encontrar, ha sido uno de los libros que también ha sido más vendidos y que por lo general en todos los colegios es un libro que sí o sí es obligatorio que se pueda leer porque es un libro bastante histórico, ¿no? Entonces vamos a dar clic a la siguiente imagen. Siguiente. Y la Ilíada evoca el mito de la expedición emprendida por los héroes de varios reinos aqueos griegos como Agamenón, rey de Micenas, o a la cabeza para rescatar a Helena, esposa de Menelao, soberano de Esparta, raptada supuestamente por Paris. ¿Sí? Y esta Ilíada también es un poema que empieza tras la captura de una fortaleza aliada y concluye con el rescate del cuerpo de Héctor. Vencido en duelo singular contra Aquiles, quien así obtiene venganza por la muerte de su amigo Patroclo. El poema exalta las contiendas bélicas hasta el paroxismo, ¿sí? Entonces, morir con gloria es mejor que vivir sin honor, decía uno de los poemas de Homero también. Infundid valor en vuestros corazones, actuad con honor ante vuestros camaradas en la batalla. Sí, entonces son como varias historias y varias novelas que podemos ver justamente en la Ilíada y en la Odisea de Homero. ¿Listo? Entonces, esto es otro de los libros que ha marcado la historia y como les digo, vale la pena que lo puedan leer y si se quieren ver la Troya, creo que la pueden conseguir, la pueden ver en YouTube. Listo, vamos a seguir con el siguiente y este fue uno de los libros que varios de ustedes comentaron, que fue de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Entonces, Don Quijote de la Mancha, ¿sí?, fue un ingenioso hidalgo. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Muy bien, siguiente texto. Eso otra vez. Ya está, ahí está bien. El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, es considerado, ¿sí?, la primera novela moderna y una obra cumbre de la literatura universal. Publicada en dos partes, en 1605 y en 1615, la obra satiriza las novelas del caballero de la época y ofrece una profunda reflexión sobre la realidad, la ficción, la locura y la condición humana. Entonces, esta primera novela moderna cambió la narrativa y la forma de contar historias. Y a ver, ¿cuántos han leído Don Quijote de la Mancha? A ver, vamos a dar, si has leído el Don Quijote de la Mancha, puedes darle like.
súper largo. Ya, muy bien. A ver, todos los que han leído quizás en algún momento Don Quijote o han escuchado o leyeron algún resumen, a ver, vamos a darle like ahí a las reacciones de Google Meet. Entonces, dicen, no, profesor, es que este libro era muy largo. Las cosas que vamos a ver también a continuación que me llaman mucho la atención es que hoy día, después de tantos años, seguimos hablando de Don Quijote, es decir, seguimos hablando de Miguel de Cervantes, de este libro que fue uno de los que más ha marcado la historia, pero la historia de Miguel Cervantes, la verdad que es bastante triste, porque a pesar de que él fue un famoso escritor y sus literaturas, ¿sí? Y sus letras las podemos seguir leyendo muchísimos años, casi 4 o 5 siglos después, Miguel de Cervantes murió siendo una persona sencilla, pobre y que le pasaron demasiadas cosas. Obviamente, a través de estas experiencias, aventuras, digamos, también turbulencias en su vida, fue que él pudo también escribir varios de los textos que hoy día podemos leer. Entonces vamos a ver un videíto para conocer más la historia de Miguel de Cervantes. ¿Sabías que Miguel de Cervantes, el autor de Don Quijote de la Mancha, vivió una vida llena de aventuras y tragedias? Cervantes fue soldado y luchó en la batalla de Lepanto, donde fue herido gravemente en la mano izquierda, lo que le valió el apodo de El Manco de Lepanto. Pero su vida no mejoró después de la guerra. Fue capturado por piratas berberiscos y pasó 5 años como esclavo en Argel, hasta que fue rescatado. A pesar de todas sus dificultades, Cervantes nunca dejó de escribir. Su obra más famosa, Don Quijote, publicada en 1605, es considerada una de las más grandes de la literatura universal, satirizando las novelas de caballería y creando personajes tan memorables como Don Quijote y Sancho Panza. Irónicamente, aunque ahora es mundialmente reconocido, Cervantes nunca alcanzó la fama ni la riqueza en vida. Murió en la pobreza, el mismo día que William Shakespeare, el 23 de abril de 1616. Dos de los grandes escritores, tanto como William Shakespeare y como Miguel de Cervantes, murieron el mismo día. Sí, y vamos a recordar un poquito lo que ha sido Don Quijote de la Mancha a través de la imagen que vamos a ver a continuación. Y vamos a quedarnos un momento ahí en esta imagen. ¿Sí? ¿Recuerdan alguno de ustedes qué le estaba diciendo Don Quijote a Sancho en ese momento? ¿Recuerdan en ese momento qué le estaba diciendo Don Quijote a Sancho? ¿Qué podemos ver en la imagen? Sí, a ver, quiero ver sus comentarios acá en este momento, a ver qué podemos ver en esta imagen. Sí, vemos ahí a Don Quijote en su caballo con la armadura, a ver, muy bien. A ver, no me recuerdo. Bemilda es sobre los molinos, muy bien. ¿Qué más vemos en la imagen? 2 hombres, 2 caballos, 2 gigantes, muy bien, por ahí va la cosa, muy bien. Que estaban mirando un molino, muy bien, en su caballo estaban los 2. ¿Sí? ¿Qué creen que le estaba diciendo en este momento? Le decía, molinos eran hombres gigantes, muy bien. Con la imagen, el texto a continuación. Y vamos a recordar un poquito de esta historia. Decía Don Quijote, mira, Sancho, allí donde se descubren 30 o 40 desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarle a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra y es gran servicio de Dios quitar tan mal simiente de sobre la faz de la tierra, le dijo Don Quijote. Y Sancho le contestó, mire, vuestra merced, aquello que allí se parece no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que movidas del viento hacen andar la piedra del molino.
Don Quijote le dice: bien parece que no estás cursado en esto de las aventuras. Ellos son gigantes y si temes, quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo entro con ellos en fiera y decir batalla. A ver, ¿qué piensan ustedes acerca de este texto? ¿Sí? ¿Qué tipo de persona es Don Quijote? ¿Y qué tipo de persona es Sancho? Según lo que podemos recordar de esta parte del texto, ¿no? Pensó hacer batalla a Quijote. Sí, Quijote quería de una otra forma emprender. Él estaba puesto con su armadura y quería ir a pelear, ¿sí? Era muy ocurrente. Muy bien, Lupita. ¿Qué más podemos pensar de Don Quijote? Hagamos de cuenta que nosotros somos Sancho y estamos por ahí en la sierra, estamos por ahí en la costa y vamos con Don Quijote. Que Don Quijote era inteligente, hacer una pelea muy bien. Sí, a ver, valiente guerrero Quijote, alucinaba muy bien también. Sí, muy bien, Judy. ¿Qué más pensamos? ¿Qué más nosotros de Quijote? Sí, un hombre de aventuras con Sancho más razonable, muy bien, alucinador. Sí, muy bien, que pelear con los gigantes. Sí, entonces creo que era esta parte de la imaginación de Don Quijote, que quizás también en el tema de su edad, en el tema quizás ya que no vemos que Don Quijote era joven, no tenía 30 años, 40 años, sino que ya era una persona un poco ya más mayor y que quizás digamos nosotros, bueno, también le podía fallar un poquito la vista, ¿no? O fantaseaba, ¿no? Estaba ahí mirando, ¿no? Y no sé, ustedes en un momento, quizás cuando ustedes están pequeños o ya siendo adultos, en algún momento les ha pasado esta escena donde quizás pensamos algo que era y no es. Sí, y yo les voy a contar una historia personal donde cuando yo era pequeño, ¿sí? Cuando yo tenía más o menos 10, 12 años, no veíamos muchas películas de guerra, ¿sí? Así de ejércitos, de Corazón Valiente, de esto de Troya, de los anillos, todo, ¿no? Y como vivíamos en la sierra, no sé cuántos ustedes han estado quizás ahí en una ciudad que esté rodeado de montañas, ¿sí? Veíamos a lo lejos las montañas y pensábamos que todos estos arbolitos que estaban ahí, que uno ve las montañas, pero uno no los ve como los dibujos, sino que uno ve las montañas y uno ve como todos los arbolitos y ve como palos paraditos y todo esto, ¿no? Y mi hermano y yo pensábamos que era un ejército que estaba ahí afuera de la ciudad y que era un ejército que o nos estaba defendiendo para que la gente no entrara a la ciudad, o que era quizás un ejército malvado que querían entrar, ¿sí? Entonces, eso era lo que con mi hermano pensábamos cuando éramos un poquito más niños, ¿no? Entonces, en algún momento quizás nosotros hemos pensado en algo y no es. Le pasó a Quijote. Él quería ir a pelear con los gigantes, ¿no? Y pensaba que estas aspas eran estas espadas, ¿no? Vamos a seguir con el diario de Ana Frank, otro de los libros que también ha cultivado, ¿sí? La vista de muchos leyentes justamente por su testimonio. Sí, no sé cuántos han leído la historia de Ana Frank. Si conocen la historia de Ana Frank, le pueden dar un poquito de like también. Entonces, esta historia de Ana Frank, se dejó de transmitirles. Se dejó de transmitirla. Ya, perfecto. Entonces, acá volvemos a lo que es el diario de Ana Frank. Y el diario de Ana Frank es un documento histórico, conmovedor y uno de los libros más leídos a nivel mundial, que ofrece un testimonio íntimo y vivido del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. 25 de junio de 1947 se publica el diario de Ana Frank.
El diario de Ana Frank se ha traducido a más de 70 idiomas y se ha convertido en un símbolo eterno del legado de las víctimas del Holocausto y un recordatorio de la importancia de la paz y la libertad. Vamos a ver el videito para conocer un poquito más de Ana Frank. Vamos a darle solo like, clic. Eso, muy bien. La vida de Ana Frank en un minuto. Annelies Marie Frank nació en junio de 1929 en Frankfurt, Alemania, en el seno de una familia judía liberal. Sus padres eran Otto y Edith Frank. Con el ascenso de Hitler al poder, la familia se trasladó a la ciudad de Ámsterdam, en Países Bajos. Aquí Ana y su hermana mayor Margot continuaron con sus estudios y tuvieron una vida bastante plácida, hasta que las tropas alemanas atacaron y ocuparon Países Bajos en mayo de 1940. El último cumpleaños que Ana disfrutó en su hogar fue el 12 de junio de 1942, donde recibió de regalo un diario que ella había escogido días atrás en una librería. El 6 de julio de ese año, la familia se trasladó a la parte trasera de las oficinas de la compañía de Otto para esconderse de la persecución nazi. Ayudados por 6 personas que arriesgaron su vida, la familia Frank, junto con otras 4 personas, pasaron más de 25 meses escondidos en el anexo secreto. Aislada de su vida social, Ana empezó a escribir en su diario, que poco a poco tomó mucha más relevancia en su vida. El 4 de agosto de 1944, la policía verde holandesa encontró a los refugiados y todos fueron arrestados. Ana terminó en el campo de Bergen-Belsen, donde murió de tifus en febrero de 1945. Sí, entonces este es el libro y el relato de la vida de Ana Frank, ¿sí? 1929 a 1945, ¿sí? Entonces, a pesar de que murió joven, ¿sí? Podemos recordar bastante lo que ha sido su historia, ¿sí? A través de los escritos que ella dejó, ¿no? Y estos escritos, ¿sí? Son hoy día todavía bastante recordados y como ustedes pudieron darse cuenta, fueron más de 70 traducciones que se hicieron en diferentes idiomas. Vamos a seguir con la siguiente imagen y aquí les voy a dejar algunas de las frases célebres de lo que ha sido el diario de Ana Frank, por si no se lo han leído, para que vayan y lo puedan leer, lo puedan buscar. Y con eso poder conocer un poquito más esta historia de Ana Frank. Quien es feliz, hará felices a los demás también. Y antes de que podamos seguir leyendo estas frases célebres y mirar un poco más la historia de Ana Frank, recordemos por un instante el contexto donde Ana Frank estaba y se encontraba. Nada más y nada menos que la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, ¿sí? En el Holocausto judío, ¿sí? Y que ahí narra bastantes de estas historias y que es bastante interesante y bastante confrontador todas estas frases que ella puede dejar en su libro. Donde hay esperanza, hay vida. Qué maravilloso es que nadie necesite esperar un instante para mejorar el mundo. Las personas son buenas en el fondo. Mientras pueda mirar al cielo, sabré que no estoy perdida. Vive plenamente y sin miedo. ¿Cómo va a escribir eso ella, esa frase en su libro, sabiendo la situación en la que se encontraba? ¿Sí? Imagínense ustedes estar en la Segunda Guerra Mundial, nada más y nada menos que en la Segunda Guerra Mundial, que fue de las peores que ha tenido la humanidad, y escribir, vive y sin miedo. Quiero seguir viviendo aún después de mi muerte. Y ella todavía prácticamente sigue viva a través de sus palabras. A pesar del miedo, del encierro y de la guerra, Ana Frank nunca dejó de creer en la esperanza. Su diario muestra cómo una niña rodeada de oscuridad decidió seguir soñando con un mundo más humano, libre y lleno de luz. Ana Frank. ¿Sí? Entonces, se los dejo ahí este tráiler, este pequeño book tráiler, vamos a llamarle, para que puedan ir y conseguir el libro y leerlo, y a través de esto también podamos reflexionar sobre
sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre que muchas veces uno se queja de cosas a veces tan sencillas o a veces se queja uno de las dificultades que hay. Pero mira, Ana Frank en plena Segunda Guerra Mundial y eso que murió, sí, en uno de los campos de concentración, escribió y estas letras y textos los podemos ver hoy todavía. Listo, vamos a seguir con uno de los libros que yo creo que ustedes también han mirado, ¿sí? Y han mirado, ¿por qué? Porque me refiero que quizás lo han mirado en varios videos, pero que también cuando quizás eran pequeños o algo así, en alguna biblioteca los encontraron. Y este libro es el libro de los cuentos de los hermanos Grimm. Vamos a seguir con la siguiente imagen, donde en 1812 fue que justamente estos hermanos, ¿sí? Estos hermanos Grimm les da por escribir estos cuentos que para muchos en su momento eran cuentos como que, bueno, no sé, no eran de caricatura, pero que no estaban destinados para que los niños, porque contaban historias muy crueles de acuerdo a la situación que vivían. Entonces vamos a ver un poquito lo que es los cuentos de los hermanos Grimm. Vamos a darle clic a la siguiente, por favor. A diferencia de las ediciones posteriores que fueron suavizadas para un público infantil, la edición original en 1812 presentaba los cuentos de forma más cruda y brutal, reflejando la realidad de la época que incluía temas como la pobreza, el hambre y la violencia. Los hermanos se esforzaron por reproducir el contenido tal como les fue transmitido oralmente, sin añadir adornos ni suavizar situaciones. Esto es lo que son los hermanos Grimm. Rescataron historias folclóricas europeas y definieron la literatura infantil. Muchas de estas narraciones influyen hasta hoy en el cine y la cultura popular. Perdón. Vamos a ver un pequeño videíto para poder conocer un poquito más de la historia de los hermanos Grimm. Listo, vamos a darle a continuación 2 veces. Los cuentos de los hermanos Grimm no solo nacieron de la tradición oral alemana, sino que encontraron una nueva vida en la pantalla gracias a la magia de la televisión. En 1987, la compañía japonesa Nippon Animation produjo la serie Grimm's Fairy Tale Classics, llevando estos relatos a audiencias de todo el mundo. Con un estilo visual único y una narrativa que respetaba la esencia de los cuentos, lograron capturar la imaginación de generaciones enteras. Esta serie no solo fue popular en Japón, sino que se transmitió en países como Estados Unidos, México, Francia, Alemania e incluso Rusia. El éxito fue rotundo, llevando a muchos a redescubrir la profundidad detrás de estos aparentemente simples relatos de princesas y criaturas mágicas. Pero lo fascinante de los cuentos de los hermanos Grimm es que no son solo historias para niños. Cada uno de ellos esconde una lección o un secreto para el ser humano. Nos hablan de las luchas internas, de las tentaciones materiales y de la importancia de lo espiritual, recordándonos que las batallas más importantes no siempre son visibles. Muy bien, esta es la historia de los hermanos Grimm. Sí, vamos a seguir con la siguiente imagen. Cuentos conocidos incluidos en esta edición. Hay algunos de los cuentos mundialmente conocidos que aparecieron por primera vez en esta colección de 1812. Sí, y estos libros son de Hansel y Gretel. Vamos a seguir con la siguiente imagen, Leslie, por favor. Hansel y Gretel, Blancanieves, Caperucita Roja, El Príncipe Rana o El Rey Rana, Rapunzel y La Bella Durmiente. Son de los libros que más podemos recordar un poco de lo que es los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Alguno de ustedes en algún momento leyó o vio algún libro o vio algún capítulo de los hermanos Grimm? A ver, vamos a darle like para yo ver, para ver qué tantos, o comentar ahí en los comentarios qué historia recuerdan. Hansel y Gretel, me encanta la película Aparece la Bruta, muy bien, la bruja, Caperucita Roja, muy bien, Pinocho. ¿Se acuerdan de una historia? A mí me llamó mucho la atención esta, que era de un jovencito
que mata 7, 8 moscas con su espada. ¿Se acuerdan de esa historia? Esa fue una de las que más yo, por ejemplo, yo recuerdo de haber visto, ¿no? De los cuentos de los hermanos Grimm. Cuando yo lo veía de pequeño, lo transmitían todos los sábados, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Eran 2 horitas que transmitían puros capítulos de los hermanos Grimm. Muy bien, Pinocho, Caperucita Roja, muy bien. Entonces, imagínense el impacto que han tenido estos libros, que después un canal decide crear estos cuentos y ponerlos ya en un material audiovisual, y después de eso traducirlo para que también en otros países lo pudieran ver. Listo, vamos a avanzar porque ya se nos está yendo el tiempo por el tema técnico que tuvimos. Igual nos vamos a quedar un ratico más, espero que no se vayan. Y vamos a ver el siguiente, que yo creo que algunos de ustedes comentaron, que fue Gabriel García Márquez, ¿sí? Estuvimos hablando de libros que han marcado la historia, lo que fue la Biblia impresa en Alemania. Después estuvimos mirando lo que fue la Ilíada de Homero, sí, con lo que es el Odiseo. Bueno, esto se imprimió también de autores, Don Quijote, Miguel de Cervantes, que era español. Vimos lo que es Ana Frank, que pues era holandesa, los cuentos de los hermanos Grimm, todo muy europeo, de otros países, pero vamos a recordar de los que más han influido también aquí en lo que es Latinoamérica, que en este caso es Gabriel García Márquez, con la historia de 100 años de soledad. ¿Algunos se ha leído 100 años de soledad? A ver, ¿qué recuerdan ustedes de 100 años de soledad para los que se lo han leído? Algo de los que han leído 100 años de soledad, ¿qué recuerdan? A ver, ¿alguno de ustedes recuerda? Yo no lo leí. Uy, tenemos que leerlo, tenemos que buscar. 100 años de soledad, publicada en 1937 por el escritor colombiano Gabriel García Márquez, es una obra maestra de literatura universal y un icono del realismo mágico. La novela narra la saga de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones en el pueblo ficticio de Macondo, desde su fundación hasta su eventual desaparición. El secreto de una buena vejez es un pacto honrado con la soledad, decía Gabriel García Márquez. ¿Listo? Un pequeño videito para conocer un poquito más de la historia de 100 años de soledad. Cien años de soledad. ¿Te imaginas un pueblo donde lo fantástico y lo cotidiano se mezclan en la vida de una familia por generaciones? La novela sigue la historia de la familia Buendía en el pueblo ficticio de Macondo. Desde su fundador, José Arcadio Buendía, hasta las últimas generaciones, el libro narra cómo los Buendía enfrentan guerras, amores, traiciones e incluso momentos mágicos que desafían la realidad. A lo largo de 100 años, los miembros de esta familia están destinados a repetir los mismos errores, atrapados en un ciclo interminable de soledad y tragedia. 100 años de soledad es una obra que explora el destino, la historia y la identidad a través de un realismo mágico que ha marcado a millones de lectores. Una historia que te hará reflexionar sobre los lazos familiares y la inevitable soledad. Listo, entonces estos 100 años de soledad, un poquito de lo que ha sido este libro que ha marcado tanto la historia. Y vamos a ver a continuación lo que es las frases más impactantes que ha dejado este libro y por qué también ha sido uno de los más leídos en estos últimos años. El mundo era tan reciente que muchas cosas no tenían nombre.
las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad. La muerte no era más que un hábito. El corazón tiene más cuartos que un hotel. Recordar es fácil para quien tiene memoria. La vida es la mejor cosa que se ha inventado. El pasado siempre vuelve, incluso cuando nadie lo llama, ¿sí? Y recordemos otra vez, el secreto de una buena vejez es un pacto honrado con la soledad. Sí, entonces, estas son frases célebres e impactantes de lo que ha sido el libro de 100 años de soledad. Entonces, estos son los varios libros y bueno, quizás no estamos mencionando alguno otro que también haya sido también impactante en estos últimos años, ¿sí? Porque obviamente no nos podemos quedar toda la clase, pues toda la noche hablando de todos los libros, ¿no? Estos han sido uno de los pocos, ¿no?, que han podido marcar. Uno de los más importantes, pues el tema de la Biblia, la Ilíada, los cuentos de los hermanos Grimm, el diario de Ana Frank, que se lo recomiendo bastante. Y otro libro que les quiero recomendar también bastante, que si lo pueden leer, obviamente esto es una opinión personal, y que lo quería compartir con ustedes el día de hoy, ¿sí? Vamos a verlo a continuación. Sí, y yo sé que quizás este tema se está hablando mucho a nivel internacional entre el conflicto de Israel y Palestina. Y yo creo que para poder entender un poco más esto, ¿sí?, este libro nos ayuda bastantísimo. ¿Por qué? Porque Mossab Hassan Youssef es el hijo de uno de los fundadores de Hamas, ¿sí?, que en ese tiempo se llamaba Sheikh Hassan Youssef. Y Mossab, sí, es uno de los cofundadores de este grupo islamista palestino, que yo no sé si ustedes han escuchado hablar de la guerra que hay entre Israel y Palestina, y bueno, que Israel está matando, que Palestina está matando, la pobreza y todo esto, ¿no? Y varias noticias, varias historias alrededor de esto. Pero Mossab Hassan Youssef, siendo el hijo y siendo uno de los cofundadores islamistas, quien se hizo conocido, ¿sí?, este Mossab, siendo hijo, se convirtió en un agente encubierto del servicio secreto Shin Bet, que es como una CIA israelí, durante aproximadamente una década, y es conocido por el apodo del Príncipe Verde. Y este para mí es uno de los libros que más me ha gustado, porque él, siendo el hijo de uno de los fundadores de Hamas, de una célula terrorista, y haber trabajado y haber también planeado varios explosivos, ¿sí?, llegó a poder enviar de bando, ¿sí?, por decirlo así, y darse cuenta que lo que él estaba haciendo estaba mal, y empezó justamente a ayudar a Israel para que no hubiera más bombardeos, para que no hubiera más bombas suicidas y todo eso. Él actualmente se encuentra en Estados Unidos con asilo político y con bastante seguridad para que no lo maten, pero habla mucho acerca de esto, y obviamente como ya se nos fue el tiempo no podemos seguir hablando de ello, pero se lo recomiendo bastante para que lo puedan leer en sus casas. Y para terminar, una actividad bien rápida, ¿sí? Si ustedes tuvieran la oportunidad de escribir un libro, sí, yo escribiría un libro, en este caso ustedes en sus casas, ¿de qué se trataría y qué mensaje dejaría al mundo? Entonces, ahí en sus comentarios, tuvieran la oportunidad de escribir un libro, ¿cómo se llamaría? ¿Y de qué se trataría? Vamos a habilitar un momentico ahí los comentarios, disculpen. Vamos a habilitar un momento ahí los comentarios, ¿sí? El buen inmigrante venezolano, dice Maritza, muy bien. A ver, ¿cómo se llamaría el libro si ustedes lo escribirían, no? ¿Y de qué se trataría? A ver, ahí en sus comentarios, si tuvieran la oportunidad de que una editorial
¿sí? Llegara y dijera, mira, yo te quiero comprar el libro que tú tienes, ¿cómo le colocaría? Yo escribiría sobre el valor de mamá, muy bien, que la vida es difícil, pero siempre con la frente en alto, muy bien. El Xiaomi nos dice el libro de crecimiento personal, se trataría de la reflexión de la vida, muy bien. Una historia de peruano, muy bien. El capitalismo saqueador y genocida, dice Richard. Mi libro, Inseguridad Ciudadana del Perú. Muy bien, hasta la siguiente clase. Bueno, escribo todo, la vida entera, muy bien. ¿Sí? Entonces, llévense esa tareita para la casa. Si tuvieran la oportunidad de poder escribir un libro, ¿cómo sería? Y si desean, empiecen a escribirlo, ¿sí? Imagínense a Ana Frank en su historia tan difícil, escribió un libro que hoy día todavía nos sigue impactando. ¿Listo? Para terminar, vamos a continuar con la siguiente diapositiva y es dejarles esta reflexión. Los libros no solo cuentan historias, también han sido motores de revoluciones, avances científicos, movimientos sociales y cambios en la forma de pensar. Conocerlos es entender cómo llegamos a ser la sociedad que somos hoy. Con esta reflexión nos despedimos y para la próxima clase vamos a seguir con el Leslie, por favor. Gracias otra vez por estudiar con nosotros. Y misteriosos, ¿sí? Entonces, muchas gracias por su participación, por su paciencia y bueno, esperamos de que les haya parecido bonita la clase y bueno, los esperamos entonces el siguiente jueves. Mañana recuerden el curso de empleabilidad, después el curso de astronomía y tecnología este fin de semana. Que tengan un bonito fin de semana para todos ustedes y muchas gracias por ingresar. Buenas noches, compañero. Buenas noches, compañero. Gracias.